proceso de voto electrónico es rápido y sencillo. Cuando hagas clic en el enlace para acceder a la plataforma de voto electrónico, te aparecerá la entrada a UA Cloud. Tendrás que introducir tu correo electrónico de la UA y la contraseña, salvo que ya tengamos iniciada la sesión en UA Cloud. Y una vez dentro te aparecerá la información de la elección a la que tienes acceso. Es muy importante que te fijes en el apartado que indica Atención, porque te marcan cuáles son los requisitos de la elección. En este caso tenemos 8 candidatos y se pueden marcar 5 candidatos, de los cuales solo 3 pueden ser del mismo sexo. Ten en cuenta esto. En todo caso, si no respetásemos las normas de esta elección, nos aparecería un aviso. Por ejemplo, si el máximo son 3 del mismo sexo y elijo 4, en este caso 4 mujeres, cuando le dé a revisar el voto, me aparecerá un aviso que he marcado más candidatos o candidatas de las que tocaba. Cuando dé clic en aceptar, podré cambiar el voto porque me indica que será un voto nulo, o confirmarlo si quiero que sea nulo. Entonces cambiaría el voto. En este caso, máximo de 5 candidatos, 3 mujeres, 2 hombres, cumpliría las normas, reviso el voto, me indica cuál es mi elección y lo confirmo. Ya he votado, tengo mi recibo de voto y el código de control que puedo copiarme y guardarme. En caso de que queramos imprimirlo, también se puede imprimir. Con esto el proceso de voto queda cerrado.